Ahora comienza Entre Corcheas, un espacio para compartir con los creadores chilenos. Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Programa número 71 en esta tercera temporada de este Entre Corcheas desde Radio Nuevo Mundo, Radio Hualquén y Voces de Araucaria. Qué alegría, queridos, poder saludarles, queridos amigos y amigas, después de un fin de semana que nos tuvo a todos concentrados, escuchando y viendo noticias y enterándonos de cómo iba a ser el resultado o los resultados electorales en nuestro país. Pero aquí nosotros venimos a hablar de música. Aunque muchas veces hemos tenido que tocar la política para hablar de la música, porque las artes tienen su condición también, ponen sus reglas. ¿Eh? Vamos a saludar. En los controles, Francisco Espinosa. ¿Cómo estáis, Panchito? ¿Todo bien? ¿Le tocó trabajar el domingo? En la radio. Ya, muy bien. Hay que trabajar también los días domingos a veces. En la coproducción, nuestro querido Enrique Sepúlveda. Hola, Enrique. ¿Cómo le va? Muchas gracias, como siempre, por su tremendo aporte a nuestro programa. Hoy día tenemos a un querido amigo, sí lo voy a decir porque es mi amigo también, no es que yo lo conozca nomás porque él es músico y todas esas cosas. Bueno, nos hicimos amigos hace un tiempo atrás y anda patiperreando por su tierra, por Chile, porque no vive acá. Tuvo que irse al exilio en un periodo de su vida, como muchos. Se quedó por allá, creció en su quehacer en aquellos lugares y ha tenido éxito también en aquellos lugares donde tuvo que quedarse, pero no pasa mucho tiempo que viene a Chile y nos trae sus avances musicales, nos deleita con sus conciertos y vino a Chile justamente por esa situación. Así que yo les voy a contar que tengo hoy día de invitado a un querido músico, Patricio Wang. Pato, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy contento, muy emocionado, corriendo día y noche, trabajando por la música aquí, 2 meses en el país con un recorrido en todas partes, con músicos muy queridos. Estamos haciendo unos programas, estoy muy emocionado porque estamos haciendo 4 de mis obras más extensas. Y sí, eso pues es un esfuerzo muy colectivo porque hemos trabajado, digamos, con nuestros amigos holandeses que me acompañan, ajá, y también con los locales, nuestros amigos de Valparaíso, de Osorno, de Santiago. Entonces ha sido una cosa muy cansadora. Vamos a terminarla recién el 11 de diciembre, así que todavía tenemos para rato. Todavía tenemos Wang para Chile. En vivo muchas y en corcheas directo. Todavía en camino. Muchas corcheas en camino. Pato, ¿ha sido tu estadía más extensa en Chile en el último periodo, no? Absolutamente. 2 meses. Sí, ya, absolutamente. Okay, ya. Y se dio, por una cosa un poco no casual, pero digamos, tenía la oportunidad de estar con nuestros amigos de Osorno que organizan un evento que es maravilloso, que se llama el Seminario Internacional de Música Latinoamericana. Correcto. De Osorno, que organiza la Fundación Creciente, ex Escuela Artística Santa Cecilia, que son nuestros amigos que lo organizan hace 20 años, nuestros amigos Aliro Núñez y Jimena Torres. Y este año correspondía a ser el número, creo, 21º seminario. Y no les dieron no tuvieron el financiamiento. Entonces fue muy terrible, pero nos dijeron, nosotros no vamos a tener financiamiento, pero si quieren, tenemos el teatro reservado. Nosotros dijimos, nosotros estamos siempre con ustedes, porque hacen una labor increíble ellos pues en su región y a nivel nacional también. Entonces hicimos ese primer concierto ahí. Teníamos también la invitación para presentar el estreno de mi ciclo mistraliano, que es mi obra más reciente, con texto de nuestra Gabriela, en noviembre. Y finalmente la posibilidad de hacer otro proyecto que para mí ha sido muy emocionante, que es presentar el Dialecto de Pájaros, que es una especie de lo que llamamos nosotros cantatas populares, ¿no? Sí. Con Quilapayún, del año 87, y que nunca se había presentado en Chile. Entonces eso es el 11 de diciembre, que está organizado por la Orquesta Marga Marga. Entonces entre octubre y diciembre armamos otros conciertos, pero eran los 3 puntos principales del viaje. Entonces eso significaba venirse por 2 meses. Lo que Correcto. Es una cosa de organización, voy a suspirar aquí, ha sido muy intensa, pero muy fructífera y muy gratificante. Qué bueno. Patricio, vamos desde los inicios de tu carrera para poder contextualizar con tal vez alguna parte de la generación que no ha tenido la suerte de seguir, ¿no? Tu creciente crecimiento
y de los aportes enormes que has hecho, no solamente a la música chilena, sino que a la música en general. Entonces sería bueno hacer un recorrido. Tú partiste estudiando, ¿no?, en el conservatorio en la Chile, Sí. ¿verdad? Y fuiste expulsado del conservatorio Sí. en el periodo de la dictadura. Inmediatamente después del golpe de Sí. Estado fui citado para presentar mis descargos Tus descargos. a unos cargos que nadie me dijo nunca cuáles eran, pero me dijeron que yo era un tipo muy malo que había hecho Sí. cosas terribles en la universidad. Y nunca se me dijo qué, Ah. ni quién lo había dicho, pero tuve que presentar un papel ridículo, absurdo, son esos Sí. juicios grotescos que se hicieron en la universidad y que significó la expulsión, no solo mía, de muchos estudiantes. Entonces, claro, efectivamente, a principios de octubre ya no era estudiante del conservatorio, ni tenía ninguna posibilidad de estudiar en ninguna parte. ¿Te fuiste de Chile en qué año? El 76. El año 76. El 18 de enero del 76 llegué a Holanda. ¿Y sí. tuviste que emigrar hacia o hasta dónde pudiste llegar, hasta Digamos que Europa? cuando yo fui expulsado con mi gran amigo y mi hermano en la música, Jaime Soto León, con el que habíamos Jaime compartido. Soto, tremendo. Sí, que se nos fue Lamentablemente recientemente. se nos fue Jaime Soto. Gran amigo, gran hermano, Sí. gran aporte de la música chilena. Barroco andino, además. Formamos el Barroco Andino en octubre Sí. del 73, porque la idea era formar una orquesta de la nueva canción al extranjero. Y como éramos miembros del Centro de Alumnos del Conservatorio, me dijo que él tenía le habían encargado un poco de reunir a los músicos en el exterior y formar una especie de orquesta en el exilio de la nueva canción chilena. Entonces me ofreció trabajar con él, yo dije, claro, vamos. Pero no se pudo concretar eso y empezamos a reunir músicos alrededor nuestro y empezamos a ensayar. Correcto. Y de repente se formó algo que nosotros encontramos que era muy interesante musicalmente, y además usábamos los instrumentos latinoamericanos que para mí en ese momento me eran familiares por la nueva canción chilena, Claro. pero yo personalmente estaba metido siempre en mi Tú estudio estabas de ahí composición. en el tema de la música docta, más, ¿cierto? Docta, pero música de tradición escrita. Sí, de hemos tradición escrita, hemos sí. resuelto con nuestros amigos también, varios amigos, con Gabriel Matei de Ya. nuestra asociación de compositores, que queremos anular este término Muy que bien. introduce las clases sociales en la música y que no refleja lo que es realmente lo que estamos viviendo, que es la música que se ha renovado a todo nivel, y la música de tradición escrita tiene muchos aspectos. Entonces no sirve decirlo música docta porque es como decir que un nivel superior. Entonces, y eso hay que, sí. Claro, entonces nos pusimos de acuerdo y hoy día, de ahora Muy en bien. adelante, vamos a hacer Lo voy a solamente- sumar. Sí, perfecto. Lo voy a A sumar. esa campaña para eliminar términos que no corresponden a lo que estamos viviendo. Me parece bien. Entonces, con el Barroco Andino formamos, empezamos a ensayar y creamos un grupo que utilizaba los instrumentos latinoamericanos que en ese momento eran sospechosos, ¿no? No estaban explícitamente condenados como... Estaban prohibidos en Chile. No estaban Sí. explícitamente prohibidos, pero Sí. por supuesto significaban un gran peligro, ¿no? Sí. Entonces, digamos, como se dice, pasamos piola porque empezamos a hacer música barroca y hacíamos conciertos en Sí. las iglesias. Y también pudimos, entramos a ser parte del departamento de extensión de la Universidad Técnica, hoy la Universidad USACH, donde justamente era la continuación de todos nuestros compañeros de la nueva canción, Sí. donde estaba el Quilapayún, el Inti Illimani, Claro. todo, El Víctor. todo. Víctor, por supuesto, que fue ahí mismo, digamos, Sí. donde lo tomaron preso, ¿no? Entonces fue una cosa como un momento muy intenso, muy importante. Pero seguimos trabajando muy intensamente con el Barroco Andino, entonces esos 2 primeros años. Pero yo necesitaba seguir mi estudio, no podía estudiar en ningún instituto de educación en Chile. Tenía prohibido el ingreso incluso a cualquier local de estudio. Estás en la lista negra, que se llama. Claro, o sea, tenía un papel Sí, que sí. está en mi libro también y ahora lo publiqué porque durante muchos años Sí, no me hablé acuerdo. mucho de eso, pero Me ahora, acuerdo, bueno, sí. saqué un pequeño libro sobre la música Ah. en exilio, ¿no? Y publiqué ese papel terrible, grotesco, firmado incluso por uno de los grandes, que era uno de mis profesores, ¿no? Con los que yo me había sacado puros 7 en composición, ¿no? Era Juan Lehmann, que firmó, fue actuario de los infames
juicios a los estudiantes en el conservatorio. Entonces, claro, con ese papel yo ya no tenía nada que hacer como estudiante y que yo quería seguir mis estudios, y mi gran amigo Ricardo Mendeville, amigo del Instituto Nacional, ya donde teníamos bandas de rock, pues yo venía un poco de esa cultura, ¿no? Del rock, del pop. Entonces, que cambió cuando yo entré al conservatorio, y ahí era, claro, estaba la música contemporánea, el piano y todo eso. Pero con el barroco andino empecé a tocar guitarra, empecé a tocar también los instrumentos latinoamericanos, y llegó la oportunidad de retomar contacto con mi amigo, que había partido muy rápido después del golpe y se había instalado en Holanda, donde había un conservatorio maravilloso, donde él estaba estudiando guitarra, y yo pude enviar mis papeles para allá y me hizo el contacto con la dirección del conservatorio, que me aceptó como alumno. Entonces yo pude partir y empezar inmediatamente mis estudios en el Conservatorio Real de La Haya. Pato, ¿dónde aparecen tus primeros acercamientos con la música en tu vida? ¿En mi vida? Sí, en tu vida. Tiene que haber sido de niño, a lo mejor se escuchaba mucha música en tu casa. Se escuchaba mucha quizás música, alguien te regaló un instrumento, no sé. ¿Qué son las primeras cercanías que tienen los niños, ¿no?, con la música? Sí. Bueno, en mi casa se escuchaba mucha música, y habían dos elementos que yo creo que fueron bien importantes. Mi madre era una gran melómana y mi padre, los dos cantaban bastante bien. Entonces yo los escuchaba cantar y, digamos, los encontraba interesantes. Y mi padre tenía una cosa que para mí era mágica, que tocaba la armónica. Entonces tocaba la armónica, tú sabes, una cosa chiquitita que sacaba música, y hacía una cosa así con la mano, que salía una cosa vibrante. Yo decía, que esto es mágico, ¿cómo puede ser? Entonces yo lo admiraba mucho. Pero realmente la música llegó a mi vida cuando yo tenía 11 años. Eso es el año 63. Y cuando salió el primer disco de los Beatles. Y yo estaba recién robando la guitarra a mi padre, que fue el que trajo la guitarra a mi casa, porque él era abogado de la Contraloría y habían ofrecido cursos de guitarra. Y mi madre lo había empujado a que tomara cursos, le dijo, Agustín, tienes que tomar cursos de guitarra. Y él trajo la guitarra muy inocentemente a la casa y se la robé muy rápidamente. La encontré interesante, empecé a tocar cosas como los Shadows, tocaba yo Apache. Entonces, aparecieron los Beatles y fue realmente una sorpresa, una bomba en mi vida, como algunas otras que también tuve, como la cantata Santa María después, pero en ese momento fueron los Beatles, el año 63, con Love Me Do. Entonces, ¿a quién no le volaron la cabeza a los Beatles? A todo el mundo lo hizo estallar. Mágico, claro. Fue increíble. mágico. Lo sigo estudiando hasta ahora. ¿Sí? Te toco... Nelly, yo puedo tocar cualquier canción de los Beatles, la canto de pe a pa, en piano, ¡qué guitarra, bonito! ¡Qué buena! Prometo que me voy a comprar un piano para que la próxima vez que vengas vayas a cantar a los Beatles en mi casa. Conversamos con nuestro querido amigo Patricio Wang en el Entre Corcheas en el día de hoy. Patricio, mira, vamos a hacer un paréntesis musical. Perfecto. Vamos a escuchar un tema que habla de tu carrera, por supuesto, de partes de tu carrera, para meternos después en los otros quehaceres. Que finalmente te ha traído con giras a Chile, no de visita, con giras a Chile, trabajando, lo que es muy bueno. Vamos a escuchar un tema que tú mismo elegiste y que es de Barroca Andino, donde tú hiciste los arreglos el año 74. Y lo puedes presentar. ¿Puedes poner un poquitito del comienzo para que Patricio yo sé que sabe cuál es, pero para que nuestros auditores puedan entrar en sintonía? ¿Cómo se llama este tema y cómo surge? ¿Te acuerdas? Esta es la famosa canción de los Beatles, el Eleanor Rigby, por supuesto, y que marca también el principio de mi carrera como músico, de mis primeras impresiones como músico y también mis primeros trabajos con el barroco andino. Nosotros con el barroco andino tocábamos, como te decía, música barroca, también tocábamos algunos arreglos yo hice un arreglo de Prokofiev. Entonces hacíamos música, digamos, de tradición escrita, como decimos ahora, pero también usamos algunos temas populares, como Jaime Soto hizo un hermosísimo arreglo de Ojos Azules. Entonces creo que le llamó Preludio Coral, no me acuerdo, Preludio Coral sobre Ojos Azules, creo. También muy lindo, también va en ese disco. Y yo hice un arreglo, por supuesto, de una canción de los Beatles, que también ha sido reproducido mucho, ¿no? Después lo grabamos con Quilapayún, en fin, ha tenido también su trayectoria este tema. ¿Te parece que lo escuchemos junto a nuestros auditores? Eleanor Rigby, perdón. Es que yo no le veo nada. A ti te gusta el rugby a lo mejor, entre el fútbol y el rugby. Además, no, mentira. Pues este arreglo de nuestro invitado Patricio Wang en
hecho en el año 1974. Vamos. Sí. Ahí estamos. ¿Estamos ya? Sí, estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Después de haber escuchado los hermosos sonidos, de barroco andino. Fue una novedad en aquellos años, ¿no? Poder escuchar en Chile los instrumentos prohibidos. Sí, fue muy impresionante. Y con música distinta. Así que saludar el esfuerzo de aquellos años, porque algunos nos devolvió el alma al cuerpo. No todo estaba perdido. Exactamente. Oye, ¿te fuiste, Pato, al exilio? ¿Te fuiste a estudiar, cierto? Exiliado también, porque aquí en Chile tenías la vida imposible de desarrollar. ¿Te fuiste a estudiar, a terminar tus estudios de música? Sí. ¿Con alguna especialización? Sí, yo me fui a estudiar composición y guitarra clásica. Que fue también una cosa un poco fortuita, digamos, casual, porque la verdad es que yo, el 73, estaba preparando mi examen. Bueno, yo tocaba guitarra de siempre, ¿no? La guitarra eléctrica y todo, pero con mis estudios de composición empecé a tocar el piano de forma muy fanática, y mi maestra de la época me dijo: no, usted debería estudiar, además de composición, piano principal. Entonces yo en diciembre, a fines del 73, tenía que dar examen de ingreso para estudiar piano. Pero llegó septiembre y me expulsaron de la universidad. Entonces se acabó mi carrera de pianista rápidamente, y empecé a tocar guitarra con barroco andino, cuerdas en general. Entonces, cuando tuve la oportunidad de estudiar en un gran conservatorio en Europa, no tenía el nivel para entrar a piano, porque ni siquiera había entrado a estudiar piano. Y bueno, guitarra clásica tampoco, pero tuve la suerte además que había un profesor, los dos profesores principales del Conservatorio Real de La Haya, eran dos. Y uno de ellos era Antonio Pereira Arias, que era uruguayo, que estaba feliz de tener un hispanoparlante, porque él hablaba, pero llevaba no sé cuántos años, hablaba malísimo. Yo en 6 meses hablaba mejor holandés que él en 10 años. Entonces era muy raro. Entonces él estaba muy contento de tener, bueno, en general tengo que decir que hubo una recepción muy buena para nosotros, los que veníamos con problemas políticos de Chile, porque Chile tuvo un gran impacto en la sociedad holandesa. Entonces el conservatorio ya estaba totalmente dispuesto a presentar todo lo que pudiera ayudar a los estudiantes que llegaban a estudiar allá, ¿no? Entonces me aceptaron como para estudiar guitarra clásica. Entonces yo empecé a estudiar fondo guitarra. Hice 6 meses de estudio preparatorio. Yo ya tocaba bastante, ¿no? Pero había aprendido, qué sé yo, en la práctica, pero no había hecho estudios formales de guitarra. Entonces continué mis estudios de composición, y
hice los de guitarra clásica porque el estudio de composición no te da una cosa que te sirva en la vida, y mi padre que decía, este niño le hace de todo, está en arquitectura, y no termina nada. Entonces, para cerrarle un poco la boca a mi padre y que quedara tranquilo, dije, por lo menos voy a tener un diploma. Entonces saqué el diploma de guitarra clásica. Y seguí de composición, bueno, pero al mismo tiempo, durante mi estudio, yo hice miles de cosas. Yo llegué a Holanda, ya era grande, tenía 23 años. No era joven igual, pero ya había hecho muchas cosas. Entonces entré inmediatamente en la vida laboral. Empecé a trabajar con los grupos, empecé a trabajar en ensambles de música contemporánea, a escribir música para cine, para todo tipo de cosas. Entonces la cosa del estudio era un poquito la mitad de mi tiempo. Entonces, bueno, fue una vida bien intensa, pero muy fructífera. Fue muy bonito aprovechar esa digamos, explosión que había un poco en ese momento. Había recuerdo también que teníamos un gobierno muy progresista en la época, que hizo muchas cosas por la cultura. Había una gran pelea por la cultura que después, ¿no?, cuando en los últimos 20 años se ha desarmado todo eso que se conquistó en ese tiempo, que fue, digamos, la llegada de la extrema derecha al gobierno holandés, que desarmó muchas cosas de la cultura, cosas que estamos sufriendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, pero en ese momento fue un gran momento, y yo lo aproveché muy intensamente en mis estudios y en el contacto con los músicos maravillosos con los que tuve contacto. De partida, mi maestro, que fue desde el primer día el más grande compositor holandés, ¿no?, que acaba de dejarnos también hace 2 años. Entonces sí. fue un tiempo muy dramático, por una parte, también pendiente de todo lo que pasaba en Chile, y al mismo tiempo muy excitante y muy novedoso, porque aprendía todos los días cosas maravillosas con músicos de un muy alto nivel, y en una práctica también musical, porque ya tenía acceso a los grandes escenarios, con las orquestas, con los músicos, con nuestros ensambles. Entonces era igual que en Chile. Digamos, en Chile yo tenía este papel de terrorista, digamos, que me había otorgado la Universidad de Chile, y al mismo tiempo íbamos a dar conciertos con barroco andino, salíamos en las portadas de las revistas, salimos incluso en televisión, en fin. Pues. Entonces era una vida muy esquizofrénica, ¿no? Y en Holanda fue un poquito, no esquizofrénica, pero los dos aspectos. Era un estudiante que tenía que cumplir con un montón de exigencias de un conservatorio de muy alto nivel, y al mismo tiempo estaba yo corriendo de una parte, haciendo trabajo con nuestro grupo Amancay, que formamos inmediatamente en el conservatorio con estudiantes de música, para apoyar todas las manifestaciones de solidaridad con Chile, ¿no? Correcto. Entonces era eso también, y trabajar con las orquestas, en fin, no era esquizofrénico, pero era muy diversificado. Démosle una pasada rápida a tu pasada, no porque sea menos interesante, porque creo que en el resto de la media hora que nos queda después, sí, podamos conversar de lo que estás haciendo hoy día. Perfecto. Entonces, porque a eso viniste además a Chile. Pero es bueno, ya recorrimos tu pasada por el barroco andino, pero ¿cómo es esta llegada a Quilapayún y qué es lo que llegas a hacer a Quilapayún? ¿Cuál es tu propuesta a Quilapayún, que venía, cierto, con una mochila, la mochila de la nueva canción, ¿verdad? Incluso con características y presencias escénicas determinadas, definidas, ¿verdad? Un montón de cosas. Admirable. ¿Llegaste a revolver el gallinero a Quilapayún, no? ¿Cómo fue eso? Sí y no, digamos. Yo a Quilapayún, por supuesto, yo era un gran admirador de la trayectoria de Quilapayún. Sí, yo era un gran fan desde que vimos justamente en nuestra sala La Reforma, hoy Isidora Seger, que era la sala de nuestra facultad, ¿no?, de música. Desde que vi la cantata Santa María, dije, bueno, aquí hay un fenómeno que nos afecta a todos mi generación de compositores, ¿no?, que nos abre una ventana maravillosa. Entonces fue muy impresionante tomar contacto con esa realidad, y bueno, como hubo esta apertura en el conservatorio donde llegaron a estudiar con la reforma universitaria, ¿no?, se abrió la carrera de composición. El conservatorio en general se abrió para los músicos populares, se abrió para mucha gente que no hubiera tenido acceso a ese tipo de educación musical. Quilapayún llegó, como Inti Illimani también, los Blobs, muchos músicos llegaron también a tomar cursos en el conservatorio. Entonces ya nos conocíamos con Quilapayún, y también vinieron a Holanda, nos encontramos ahí, y después yo asistí el año 79, creo, cuando teníamos nuestro grupo Amancay, ya habíamos grabado nuestro disco, y asistimos a un congreso que organizó las Juventudes Comunistas, lo organizaron en París,
mi amigo Alfonso Padilla, gran músico, hoy gran musicólogo chileno, organizaron este congreso donde asistió Gustavo Becerra, que había sido mi profesor por solo unos meses el año 70, porque yo cuando entré a composición tenía curso con Gustavo Becerra, pero el año 70 había salido elegido el compañero Allende, ¿no? Y que fue Gustavo Becerra fue nombrado rápidamente agregado cultural en Alemania. Entonces lo perdimos rápidamente después de 6 meses de curso, pero lo reencontré en ese momento, en ese congreso en París. Y ahí conversábamos mucho y ahí el Quilapayún me pidió una obra. Ellos conocían mi trabajo, me pidieron una obra que se convirtió en, digamos, Alfonso Padilla, que era el cargado de cultura de la Jota en ese momento allá, me dijo que yo tenía que conocer a Desiderio Arenas, alias El Chere, que era un músico, autor, digamos, cantante, muy interesante. Y efectivamente nos conocimos y congeniamos rápidamente, teníamos gustos no siempre comunes, pero podíamos encontrarnos muy bien en la creación. Entonces empezamos a trabajar en una obra que se llamó Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei, que entraba un poco a formar parte de las cantatas populares. Entonces yo me sumaba a esta línea de compositores chilenos que en ese momento decíamos los compositores doctos, que yo venía a sumarme a los compositores de conservatorio que hacían cantatas populares para Quilapayún. Entonces que ahora justamente en esta avenida tengo el gusto también de presentar esa obra. Es una de las 4 obras largas, digamos, que vengo presentando con músicos chilenos. Entonces, yo compuse el Oficio de Tinieblas por Galileo y al mismo tiempo ellos me pidieron un arreglo que llamó mucho la atención, que grabamos con mi grupo Amancay, que es el primer arreglo que se hizo en general de El Gavilán de Violeta Parra, ¿no? Que nadie, no se conocía mucho. Yo tampoco lo conocía. Escuché creo que lo había grabado en París en una caseta, algo así. Era una obra como muy ambiciosa, que era en realidad un proyecto de ballet. Sí. Pero quedó esa grabación muy interesante, ¿no? Y yo decidí hacer algo con eso y lo incluí en nuestro disco con Amancay y eso llamó mucho la atención. Tanto así que Quilapayún me pidió si podían grabarlo con Isabel Parra en el disco que estaban grabando en ese momento, que es La Revolución de las Estrellas. Sí. Entonces me dijeron, claro, ven y como la guitarra tiene su cuento, ¿no? Yo la había grabado ya con Amancay. Fui a París y grabé la guitarra, lo grabamos con Isabel y el Quilapayún, pero al mismo tiempo estaban empezando a grabar Revolución de las Estrellas y me pidieron también otras cosas que, no sé, en ese momento estaban montando Bolívar, una de las cantatas populares también de otro gran compositor chileno que vivía en Estados Unidos, Juan Orrego Salas. Maravillosa obra. Entonces me pidieron que yo ahí aleteara el estudio dirigiéndola para el montaje, ¿no? Yo, claro, feliz. Entonces también me pidieron de repente que cantaran en una canción. Entonces me fui que al final terminé grabando en todo el disco. Entonces al final me incorporé y me aguaché ahí, claro, sí. Entonces seguimos trabajando mucho y muy bien. Fue un periodo muy estimulante. No llegué a revolver el gallinero, pero yo llegué con mi onda. Entonces le vino muy bien a Quilapayún. Yo creo que hubo también una intereses comunes que eran muy interesantes, porque para mí Quilapayún fue y sigue siendo, en mi concepto y en el trabajo que hacemos, un punta de lanza en la música. Sí, y eso era muy interesante y no conformista. Sí. Hay que recordar que Quilapayún, por ejemplo, cuando hizo la cantata, que fue un gran éxito, al mismo tiempo hizo después una obra que era absolutamente incomprensible, que se llamaba Vivir como él. Sí. La cantata Cuyán Van Troy, que es una cosa rarísima, tan rara, que para hacerla digestiva le pidieron a Luis Atis que escribiera unos interludios entre medio de esa explosión de cosas, unos acordes rarísimos. Decían Cuyán Van y eran así como 20 minutos de una cosa incomprensible y se transformó en esta cosa, es lo que se llamó fue como una especie de cantata popular, ¿no? Entonces yo siempre me interesó, encontré muy bonita como actitud del Quilapayún de siempre buscar. Y también, entre otras cosas, claro, buscaban trabajar con gente, o como yo también, así como fueron a buscar a Gustavo Becerra, proponerles trabajar, y trabajaron con Sergio Ortega, en fin. Entonces siempre fue una continuación de una idea que me pareció muy, muy linda. Escuchemos algo que hiciste con Quilapayún, ¿te parece? Porque después queremos conversar de lo que es Patricio Wang hoy día, porque ya hemos revisado
Sí. ¿Cierto? Para los Una que canción. no te conocen. Eso. Sí, un tema musical. Alaraca. Es. ¿Qué es Alaraca? Mira, ¿Cómo nace Alaraca? Cuéntame. Alaraca, que es una palabra que es muy divertida. Yo me acuerdo que en la revista había un personaje que se llama Alaraco. El Alaraco, claro. sí. Entonces, estaba cosa un poco folclórica del término de Alaraca, ¿no? Sí. Y Rodolfo tenía la idea de hacer cuando vinimos, una de nuestras visitas a Chile, queríamos hacer algo de lo que, una reacción un poco epidémica de lo que veíamos en Chile en ese momento, que había mucho racismo, al cual estamos muy acostumbrados en Europa. Pero en Chile para nosotros era más nuevo, ¿no? Entonces todo el racismo porque empezamos a tener inmigrantes en Chile, cosa Sí, claro. empezamos a ver en esos años, ¿no? Entonces decidimos hacer una canción con ese tema, y Rodolfo escribió un texto que tiene que ver con eso, y yo hice una música que también pretendía llamar la atención, que fuera un poco vistosa, con mucho ritmo. Entonces escribimos este tema Alaraca. Escuchémoslo. Ya está. Alaraca, del nuevo rico que mira en menos al siempre pobre. Alaraca, del blanco hechizo que mira en menos al indio y al mestizo. Alaraca, tanto que andar por el mundo para entrar y darse cuenta de lo inmenso de la afrenta con la que se trata al vulgo. El dolor es muy profundo delante de tanta arrogancia, sin sentido ni sustancia y con total desenfado. Ya se verá el resultado, se aumenta la discordancia. Alaraca, del nuevo rico que mira en menos al siempre pobre. Alaraca, del blanco hechizo que mira en menos al indio y al mestizo. Alaraca, aquí por nada se acreditan la soberbia y el descaro. Cuando un hombre sin amparo una mano solicita, de un tirón su honor marchita, un nuevo rico cumplido que moderno y presumido lo arrumba muy satisfecho. Vaya tremendo el derecho de ser un tipo metido, de ser un tipo metido. Alaraca, el nuevo rico que mira en menos al siempre pobre. Alaraca, el blanco hechizo que mira en menos al indio y al mestizo. La tierra es grande y compuesta de nativos muy diversos, y aunque a veces muy dispersos, su armonía manifiesta. Por eso aquí la protesta, que en mi país de mestizos, todo aquel que es más cobrizo se encuentra en un casillero. Cuando el portazo es primero, en contra me movilizo. Alaraca, de nuevo rico que mira en menos al siempre pobre. Alaraca, del blanco hechizo que mira en menos al indio y al mestizo. Alaraca, habrá que invertir las normas del cielo y la economía, hacer de apología del poema y las reformas, inventar 100 plataformas y tocar 10 panderetas. Pero no hay mejor receta para curar la conciencia, solo el amor con su ciencia, como dijera Violeta. Alaraca, del nuevo rico que mira en menos al siempre pobre. Alaraca, del blanco hechizo que mira en menos al indio y al mestizo. Alaraca, alaraca, del nuevo rico que mira en menos al siempre pobre. Alaraca, del blanco hechizo que mira en menos al indio y al mestizo. Alaraca, alaraca, del nuevo
Alaraca, po. Quilabayú, la voz de Pato Wang. Oye, Patricio, tú nunca cantáis mucho, ¿no? Es más bien instrumentista. Yo canto sí. todos los días, Nelly. Sí, no, pero me refiero sobre el escenario, ¿no? Sí. Sí. Sobre el escenario tu rol siempre es otro, ¿no? En general, o dirigiendo, sí. o frente al piano, o frente a algún instrumento. Haciendo coros también. Haciendo coros, sí, pero de solista, sí, no tanto. No tanto, menos, ¿cierto? No sé, sí. Oye, bonito tema el Alaraca, ¿cierto? Que nos llevó a cerrar este capítulo de conversación respecto de tu pasada historia musical que te acompaña hasta el día de hoy, porque si no hubieses tenido ese recorrido, ¿verdad? Previo. No estaría ahí lo que está hoy día. Exactamente, creo sí. Yo, ¿ah? Ahí vamos acumulando. Ahí fue la acumulación de experiencias, ¿verdad? De acierto y error, tal vez porque en los músicos se tiene que dar mucho también, ¿no? Esto de que no era por ahí, era por acá el sonido, no era este instrumento, este otro, no era esta voz, no era en esta forma. Bueno, contento me imagino con lo que haces, con lo que estás haciendo, que te ha significado finalmente instalar un nombre en la música, no solamente chilena, y además con unas cuantas obras ya, Patricio Wang. ¿Ah? Que no es solamente el amigo que estuvo en el Quilabayuno, que estuvo en el Barroco Andino, o que está en el Abancay, o que está en otros lugares. No, aquí hay un músico de tomo y lomo, ¿verdad?, que ha puesto al servicio de muchos lo que es la creación, la dirección, la orientación, ¿verdad? Y también la ejecución de algunas obras. Me imagino que estás muy contento con el nivel que estás teniendo hoy día en términos de tener muchas cosas propias que presentar, ¿no? Sí, digamos, lo más bonito, digamos, de este trabajo es sobre todo el eco que te llega de los jóvenes. Sí. Si hay algo que a mí me da una gran satisfacción es el reconocimiento de las generaciones jóvenes. Ya. Por supuesto, de repente, alguna vez, la Universidad Católica de Valparaíso me hizo un homenaje con aporte a la música chilena, que es algo muy lindo, ¿no? Porque es algo de los pares que te dan ese reconocimiento. Entonces, pero sobre todo yo creo que la parte más emocionante para mí es cuando llegan los que me ha pasado mucho, sobre todo en esta gira, como vengo presentando obras un poco que han sido un poco formadoras para muchos chicos jóvenes, que llegan a conversar de lo que ha significado para ellos algunas músicas de esta época de Quilapayún, por ejemplo. Correcto. Que crecieron y empezaron en la música, trabajando un poco, recreando estas obras. Entonces, esa es una cosa que realmente es muy emocionante. Porque claro, tu trabajo de compositor lo haces pensando en crear, digamos, de comunicar, de crear una especie de lenguaje personal, ¿no? Buscar tu camino, intentando muchas cosas. Yo he estado en cosas muy, muy, muy diversas que cada una me ha ido aportando un poco una nueva visión de la música. Y todo eso yo lo resumo en lo que estoy haciendo ahora, que siempre me va dando a mí mismo también nuevas directivas, porque lo que importa es lo que vamos a hacer mañana. O sea, mirar para atrás es bonito cuando se puede hacer, cuando significa cosas muy concretas como dar concierto y todo eso, sí. Pero en la creación, claro, uno está siempre pensando en lo que va a hacer mañana y hacia dónde va el camino, que es lo que yo también recalco mucho a los músicos jóvenes, que es muy bonito que hagan estas cosas, por ejemplo, que participen de, por ejemplo, lo que estamos haciendo, ser el dialecto de pájaros, por ejemplo, o el oficio de tiniebla, pero que busquen hacia adelante, no hacia atrás, porque lo que importante es ver hacia dónde va este carro y hacia dónde lo queremos llevar y cómo vamos a conquistar nuevos espacios también para seguir creando, que es una cosa más importante, que me parece el punto esencial para los músicos jóvenes. Entonces, sí, estoy muy contento de lo hecho y de lo que estoy presentando ahora y muy realizado con este trabajo colectivo, que me parece un elemento. Yo soy, en general, claro, soy compositor, que es un trabajo muy solitario, pero es muy gratificante tener este trabajo de grupo. La acción colectiva para mí es una cosa esencial. Digamos, la idea política de la música también es muy importante porque es un esfuerzo colectivo, que también es algo muy importante que queremos inculcar con nuestros amigos músicos, con los que venimos también tocando ahora, cantando ahora, es inculcar este accionar colectivo, que es lo único que puede llevarnos a una sociedad mejor, más justa, ¿no? Y que es, en el fondo, también es el mensaje político de la música. Así es. Patricio, en general, tú como compositor y que estás
mirando el mundo desde un país europeo, que es distinto que mirarlo desde Chile. Nosotros tenemos mucho globo terráqueo que saltar para mirar para otros lados. Las redes sociales nos ayudan. Tenemos que escalar mucho para Sí. llegar a la línea del Ecuador y mirar con mayor tranquilidad, ¿no? Es verdad. Ya, no, pero la pregunta es la siguiente. ¿Para dónde va la música hoy día en general? ¿Va para algún lado? ¿Está estancada? ¿Está donde mismo? ¿No hay variaciones? ¿Cuáles son los mensajes que tiene hoy día? ¿Cuál es la mirada que tú tienes de aquello? Yo creo que siempre, digamos, los problemas, las dificultades y las facilidades son eternas. Digamos, lo que más caracteriza a esta época, una especie de exceso de información y un exceso de posibilidades para los jóvenes músicos. Digamos, todos los medios nuevos que hemos aprendido a conocer en las décadas, ¿no? Como los samples, los computadores, esta facilidad que nos ofrecen los sequencers en la música, que tú tomas un par de elementos de afuera, de otro, y fabricas algo que parece algo, ¿no? Entonces, es una facilidad y al mismo tiempo una gran dificultad para los músicos jóvenes, por ejemplo, distinguirse, porque esto crea una especie como de estándar, de todo se parece. Correcto. Porque, digamos, los elementos constitutivos se parecen. Entonces, es muy difícil encontrar la personalidad que aporta una idea nueva. Ya. Entonces, esa es la dificultad que yo veo para los músicos jóvenes. Claro, la verdad es que con el ritmo de trabajo que tengo, no puedo asistir a muchos conciertos. Y en realidad, la verdad, para decir la firme, digamos, yo ya no voy mucho a conciertos de música contemporánea porque me aburren. Porque en general... Me río que ha hecho tanto sobre música contemporánea y ahora te aburre. No, pero lo que pasa es que lo que me aburre es, digamos, esa uniformidad de repente también, sí. que uno ve, por Entiendo. ejemplo, claro, el anticonformismo siempre es una cosa personal. Los compositores tienen que buscar, y además es muy legítimo, Sí. ¿no? Yo no hablo contra ese tipo de manifestaciones correcto, sí. que son legítimas y que son necesarias. Sí. Pero a mí no me interesan porque son gente que anda buscando su idioma, pero en general representan también como el camino señalado un poquito por un profesor. Por ejemplo, todos esos festivales de música contemporánea, uno ve mucho conformismo también, ¿no? Digamos, No hay mucho riesgo, ¿no? En general no. Por supuesto, siempre hay figuras que se destacan, pero Sí, claro. no aparecen generalmente en ese tipo de manifestaciones. Ya, okay. Yo siempre he encontrado más bien las manifestaciones paralelas, en circuitos, por ejemplo, cuando voy a Valparaíso, ahí donde toda la gente trabaja con toda la gente. Ajá. Entonces se produce fuera de la academia, digamos, y donde la academia, por supuesto, tiene una cosa que está formatada, ¿no? O es formadora, como su nombre como digamos, es normal que se formate a la gente, pues tiene que formarlos, pero no formatarlos, y ese equilibrio es muy difícil. Correcto. Entonces, encontrar el pensamiento original y subversivo de alguna manera que llame la atención, es difícil encontrarlo. Entonces, uno lo encuentra por casualidad en general, o en las redes. Hoy tenemos tantas cosas a disposición que se encuentra por casualidad. Y dice, de repente escuché un tema o me presentó alguien, un amigo que escuchó por casualidad también en las redes. Entonces ese es el circuito un poquito de escucha para mí, más que los escenarios de concierto. Ok. Vamos a ir, Patricio, a tus obras más recientes, Ya. que es lo que te trajo a Chile. Uh-huh. ¿Y te parece que partamos escuchando primero un pedacito del tema? Lo dejamos de fondo y después Ok. lo tiramos completo. Perfecto. Y me refiero a lo que está señalado como el tema, los éxitos, para escuchar la introducción y un poquito dejarla de fondo para conversar sobre este tema de Patricio, que me interesa mucho que lo podamos desmenuzar lo más que podamos. Okay. Un mal genio se burla de mí cada vez que elijo un suelo para vivir en paz. Esta conquista le ha sido para mí demasiado dura, y esta es una ruina de energías, alegrías, esperanzas que hoy no puedo resucitar.
Ya, pues ahí está el tema, los éxitos de este ciclo mistraliano, Eso. ¿cierto? Que tienen que ver con los trabajos, con la poesía de Gabriela Mistral, nuestra premio Nobel, y nuestro invitado de hoy, nuestro querido amigo Patricio Wang. Patricio, ¿cómo surge esta idea de dialogar musicalmente con Gabriela Eso, Mistral? lo dices muy bien, Nelly. En realidad es dialogar con el trabajo de Gabriela Mistral. Tengo que decir que no usé principalmente poesía, usé frases de ella. Ya, perfecto. O cosas de sus relatos autobiográficos, cosas que me parecieron muy interesantes porque se conocen poco y porque también no corresponden un poco a la idea muy reductora que hemos tenido de Gabriela Mistral durante mucho tiempo, y además como mujer, como provinciana, fue muy discriminada ella digamos, durante toda su vida. Entonces Sí. siempre me impresionó, y también, por supuesto, ella es un ícono de nuestra cultura, pero al mismo tiempo son esos íconos que lo tenemos como una imagen más que por su trabajo. Entonces cuando me empecé empecé a profundizar un poco en sus escritos, en su poesía, bueno, vi una mujer que era muy, muy extraordinaria, ¿no? De un gran carácter, con ideas políticas, que no correspondía para nada a esa especie como de imagen de señora como mayor, que amiga de los niñitos pobres. Entonces, que digamos, en Chile todas las escuelas se llaman Gabriela Mistral, pero ¿cuánto sabemos de la vida de Gabriela Mistral? ¿Cuánto conocemos de su obra? Entonces, como todos los trabajos que yo hago con estos grandes íconos de la cultura, como he trabajado con los textos de Federico García Lorca, Neruda, Vicente Huidobro, claro, yo siempre digo, la poesía no necesita la música, y como tú lo dijiste muy bien, me gusta entrar en diálogo con ese trabajo. Son obras mías, no pretendo yo haber trabajado con Pablo Neruda en eso, es con una responsabilidad absolutamente mía y una manera de acercarme a su trabajo. Entonces yo elijo textos que me hablan, que me inspiran para entrar en diálogo con ellos. Entonces, que no siempre son apoyarlos, porque la poesía no tiene, a veces se dice la poesía tiene música. Claro, tiene un equilibrio, un ritmo, pero no es música. La poesía y la música son dos expresiones muy diferentes. Y cuando entran a veces se producen cosas muy lindas, ¿no? Pero yo trato de hacer que pase ese milagro en mi percepción, ¿no? Entonces busco yo las notas que me inspiren a lanzar esas palabras en otro sentido, con música, con instrumentos, con voces. Entonces eso lo hice con Gabriela también. Entonces, como te digo, usé en la última parte de poesía, la última parte se llama Desierto, que es la parte más larga del ciclo mistraliano, que son 7 piezas vocales con voz femenina de mi gran amiga Vinanda Van Fleet, con la que hemos trabajado desde hace mucho rato, ¿no? 50 años. En el próximo año, hace 50 años que formamos el grupo Amancay. Ya son casi hermanos ya. Somos una familia, somos toda una familia, con Vinanda, con Ricardo Mendevil, Renato Freigan también, que estuvo muchos años en el Timani, pero con el que estuvimos en el Barroco Andino. Somos una familia en Holanda, y seguimos siendo una familia, aunque hagamos proyectos de repente con uno, con otro, hacemos en dúo, en trío, en fin. Entonces, ella en la voz. Y otros grandes amigos también son Gerard Bauhaus, que es el pianista, es el más grande pianista de música contemporánea de Holanda. Es realmente es un gran honor que me acompañe en esta gira. Y Helen Hulst, que es su mujer, con los que ellos formaron un ensamble que hoy es muy conocido en Holanda, que se llama NAP, es un ensamble de música contemporánea, ¿no? Entonces es un enorme privilegio viajar con estos enormes músicos a presentar este ciclo mistraliano. Oye, ¿cuántos son los músicos que en este ciclo mistraliano? 3. 3, ¿no? Sí. Solamente. Yo en realidad me siento y aplaudo. Ya. Claro. Pero después hacemos canciones, y hacemos canciones juntos, y completamos el repertorio. Patricio, tú conocías indudablemente a Gabriela Mistral en su quehacer, en su trabajo. Sí. Obviamente que la conocías. ¿Tuviste que volver a releerla cuando te surge esta idea de crear estos diálogos y empezar a seleccionar qué es lo que querías de ella, ¿verdad? Poder llevarlo en este diálogo con tu creación musical. Cuéntanos un poco de eso y cómo es que se elige también, ¿cierto? La tonalidad de la obra, cómo se eligen los instrumentos para eso. Cuéntanos un poco de lo que es tu trabajo de la general, cocina. De la cocina, sí, pues. Cuéntanos un poquito de eso. Es una larga historia porque voy a tratar de hacerla corta. Yo empecé el 2015 a trabajar en esta obra que yo tenía pensada para una voz femenina y con piano, nada más. Pero surgió la oportunidad de presentar
algo de ese trabajo en un concierto que organizó mi amiga María Paz Santibáñez, que era agregada, la Pachi, gran pianista, que era agregada cultural en París, en Francia, en esa época. Entonces se hizo un concierto de 6 compositores chilenos, donde además se contaba con una orquesta de cuerdas y un gran cantante chileno que es Christian Sen, que es una gran estrella de la ópera. Hace mucho tiempo, él trabaja en Italia, hace muchos años. Entonces, Pachi lo conocía, dijo, bueno, tenemos la oportunidad de trabajar con él. Entonces, de estos 6 compositores podían aportar una hora para que la cantara Christian, y con este acompañamiento de cuerdas. Entonces, yo dije, bueno, yo estoy trabajando en la última parte de mi ciclo, empecé por el final del ciclo mistraliano, dije, bueno, la voy a orquestar inmediatamente para orquesta de cuerdas con timbales, y se cantó ahí en ese concierto. Entonces, tuve que rehacer mi idea, porque mi idea era hacerla para voz femenina, ¿no? Entonces, con Christian, que hicimos muy buenas amigas, de un tipo extraordinario, de una gran calidad humana y musical, resulta que caímos en el pecado de siempre de tomar pisco sour, porque teníamos la recepción a la embajada, entonces, claro, eran siempre con pequeño pisco sour, y entonces Christian me dijo, hombre, pero hazlo, completa el ciclo entero para barítono. Entonces, pero es que no sé, pero sí. Entonces ya cuando íbamos con el cuarto pisco sour, ya éramos amigos del alma. Le dije, Christian, sí, ya, listo, va a ser para barítono. Pero no era mi idea. Después, por supuesto, nunca más pude contar con Christian, que es un tipo que está siempre en gira con todas las compañías de ópera, ¿no? Entonces yo volví a mi idea original y pensé, hace 2 años cuando hicimos la gira por Chile por los 50 años de la muerte del presidente Allende, vine con el grupo Mancay y con estos 2 amigos holandeses también. Sí. Entonces yo dije, bueno, voy a volver a esta primera idea, y empecé a repensar todo para Vinanda, que la cantara ella, que es una voz que además que me interesa mucho porque es una cantante con una gran ductilidad. Ella puede, tiene estudios clásicos, pero sobre todo canta la canción latinoamericana con mucha propiedad, el jazz, hace cualquier cosa, la improvisación. Entonces yo quería ese tipo de voz, no una voz como de operática. Entonces me caía perfecto en lo que yo quería. Y con el apoyo del violín y del piano, dije, completé la obra este año, en realidad. Entonces, por eso la estrenamos en septiembre en Amsterdam. Que es la grabación que yo te aporté esta mañana. Sí, es de una grabación en vivo que hicimos de una de esas partes que se llama Los Éxitos, donde ella dice con mucha amargura que los éxitos no sirven de nada. O sea, cuando llegan a destiempo, dice ella. A mí la infancia me la robaron y nadie me va a devolver esa alegría. Bueno, eso es una triste realidad que les pasa a muchos también. Así es. Oye, nos queda súper poco tiempo del programa y yo no quiero dejar de desaprovechar para decir de que esto de lo que estamos conversando recién, este ciclo mistraliano, que nos ha explicado Patricio cómo surge y cómo fue que se trabajó, va a estar este 21 de noviembre a las 19 horas en Casa Román, la comuna de Ñuñoa. Eso está... Providencia. O sea, perdón, Providencia. Está en Román Díaz 474, en Providencia. Las entradas están en Portal Disc. Las puertas se van a abrir a las 18. Yo aquí les pido de verdad que sean súper, súper puntuales, porque la música y el teatro parten a la hora. ¿Ah? Entonces, apertura de puertas a las 18, inicio de la actividad musical a las 19 y termina aproximadamente a las 21. Eso es una cosa que está el próximo... Este viernes. Este viernes, ¿no? Perdón. Pero nos queda el 29 de noviembre, Patricio. Así es, sí. En Valparaíso, este concierto en Sala Rivoli de Valparaíso, con las canciones salvajes y otras composiciones de Patricio Wang. Oficio de Nieblas también. Oficio de y canciones sueltas. ¿Cierto? Que estuviste aquí presentando o promocionando en Chile hace un tiempo atrás, que cuando hiciste una de tus visitas anteriores, ¿no? Sí, el 2010, fue la única vez que se ha presentado en Chile, fue el 2010 con la Orquesta Andina en Valparaíso con Félix Cárdenas. Y el 11 de diciembre, a las 19 horas, eso. Teatro Quilpué, atención, Quilpué, maravilloso lugar. Oficio de Tinieblas y Dialecto de Pájaros. Exacto. Qué cosa más linda, Patricio. Has venido a presentar... Con la Orquesta Marga Marga. Y con la Orquesta Marga Marga, más encima. Sí. Súper lindo. El Oficio de Tinieblas se hace con la orquesta. Ya, ¿has trabajado todo este tiempo con ellos, estos días que estás aquí para...?
para ese 11, ¿no? Van a trabajar. Hemos trabajado aparte, sí, con la gente que participa, sí, pero no con la orquesta. Nos encontramos, eso sí, porque hicimos un concierto juntos en la apertura del Festival Puente ahora en noviembre, en el Municipal de Viña del Mar. Perfecto. Pero el oficio de Nieblas lo vamos a ver allá en estos días, antes del concierto en Quilpué. Ok. Patricio, se nos va el tiempo, volando, como siempre. Tristemente, les recuerdo... O alegremente sábado, también. Este sábado a las 11 se retransmite a través de radionuevomundo.cl nuestro programa emitido en el día de hoy, en Radio Hualquén los miércoles a las 20, los domingos a las 11, www.radiohualquén.cl, Voces de Araucaria, sábados 20 horas, domingo 13, Radio Voces de Araucaria, y nuestros amigos de Radio Víctor Jara en Estocolmo, Suecia, lo hacen los jueves a las 18, www.radiovictorjara.com, y usted puede meterse al canal de YouTube del programa Entre Corcheas y va a encontrar ahí todos nuestros programas hechos ya hasta incluso el del día de hoy. Te quiero regalar. Tenemos algunos regalos. Tuvimos aquí a nuestro querido Nano Acevedo hace un tiempo y te quiero regalar su libro, 60 años Canciones y Rebeldía, y este medio siglo de canciones chilenas para Genial. Ti. Siempre regalamos a nuestros invitados y de nuestros amigos de Radio Hualquén este tazón de recuerdo con el logo del programa y de la radio, para que puedas ahí tomarse sus cafés. Me encanta la cosa de... Tenía pensado comprar este libro de mi amigo pero ahí Nano lo tiene, fantástico, gran personaje también. Sí. Los micrófonos para que te despidas, querido Patricio, junto con agradecerte la tremenda gentileza que has tenido de hacer un alto en todas tus actividades en Santiago de Chile para venir a conversar con nosotros hoy. Al contrario, soy yo el que agradezco 1000 veces, Nelly, estas invitaciones que para mí nutren tanto estos pasajes por Chile, ¿no? Yo me voy lleno de estas conversaciones, de este contacto con los músicos acá. Mis agradecimientos a ti, por supuesto, a toda la gente que trabaja en este programa maravilloso que conozco desde hace tantos años, ¿no? Sí, además. Y que estoy muy feliz que haya vuelto. Un tiempo estaban en el aire, entonces cuando volvió me dio un gran gusto. Agradecimiento también a toda la gente que ha trabajado, a mi amigo Félix Cárdenas en Valparaíso, Jimena Torres y Aliro Núñez de Osorno, mi amigo Edwin Arce acá, también, en fin, toda la gente que ha trabajado, todos los músicos que han participado en esto, que son realmente grandes aliados en esta gran aventura que es construir la música y construir nuestra cultura, que es lo que nos da esperanza. Eso es, querido Patricio, muchas gracias. Gracias Francisco Espinosa, gracias Enrique Sepúlveda, gracias Enrique. Gracias a nuestros auditores por la sintonía nuevamente. Nos encontramos la próxima semana en este Entre Corcheas. Chao, chao. Aquí termina Entre Corcheas, un programa de Radio Nuevo Mundo creado y conducido por Nelly Carrasco. Entre Corcheas, una hora con creadores chilenos.